Transmedia, comunicación digital. ¿Qué tal? Buenas tardes, transmitiendo desde la Ciudad de México. Este es el Transmedia número 8. Hoy es un Transmedia muy especial, pero no sin antes darle la bienvenida a mi compañero en esta fórmula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bernardo Sebastián? Buenas tardes. Muy bien, Esther, aquí con el gusto de saludarlos, con el gusto de compartir micrófonos con ustedes y también con estos especialistas que tenemos el día de hoy. Por favor, preséntalos, Esther. Claro que sí, es un gusto para mí presentar el día de hoy a la doctora Katrina Costicuna o Costiquina. Ella es directora de estudios de neurocirugía o neuropsicología del comportamiento humano en la Universidad de Harvard. Le doy la bienvenida y también a su esposo, el doctor Israel Reyes, quien es académico de la Universidad George Washington University, específicamente de la maestría de comunicación política y gobernanza. Él es especialista en temas de ciberseguridad e inteligencia. Yo le quiero dar las gracias por estar con nosotros a ambos. Iniciamos, Bernardo. Perfecto. Bueno, Israel, la verdad quisiera iniciar contigo porque hoy en día se habla de las fake news y todo lo que está pasando en Internet debido a lo que es la pandemia. Pero esto de verdad vulnera la seguridad de los usuarios de las redes, de las páginas de Internet, de todos estos sistemas cibernéticos. Sí, no, mira, efectivamente, bueno, y primero que nada es un gusto estar contigo, Bernardo, y contigo, Esther, y con toda tu audiencia desde la Ciudad de México. Bueno, mira, efectivamente, ahorita en esta epidemia hemos utilizado más las redes sociales, más el WhatsApp, más toda esa tecnología electrónica para comunicarnos. Lamentablemente hemos visto un incremento en el uso de redes sociales, pero también de las noticias falsas. Lo veíamos con el aspecto político en campañas electorales como las del 2020 de Estados Unidos, las 2021 de México, y ya veíamos ahí un fenómeno de polarización y cómo estas redes sociales en verdad a veces alejan más a la sociedad y la van polarizando más. Pero lo que hemos visto en los últimos análisis que hemos hecho de la comunidad de inteligencia es de que hemos visto más fraude, más robo de datos y más robo de información y secuestro de información. Algo que nos sorprendió lamentablemente fue de que ahorita grupos delictivos del ciberespionaje, del ciberfraude, están utilizando la red social para vender productos médicos que no están verificados, que no están certificados y que de alguna manera son noticias falsas, que te promueven un producto o una solución casera que dice que te va a prevenir del COVID, que te va a ayudar del COVID, y la gente entre la tristeza de una pérdida humana, de un familiar, de ver la muerte tan cerca, está comprando estos productos. Hay veces que los productos nunca llegan y hay veces que llegan, pero son productos que no sabes qué te tomas y a veces terminan causando un daño. Los videos que ves en las redes sociales y que están promoviendo cosas que dicen que te van a ayudar a tu salud y realmente pues lo único que hacen es perjudicar tu salud. Yo creo que como sociedad, como usuarios, debemos tener cuidado en las redes sociales, en qué creemos, qué no debemos de creer, porque ahorita está fuera de control. Ok, bueno, y esto me lleva a, bueno, la pregunta a Katrina. ¿Esto cómo opera con las personas? ¿Qué es lo que hace que las personas, aún sabiendo de todo lo que hay en riesgo, por ejemplo, de robo de información, sigan compartiendo sus datos? Todo lo que hay en riesgo, no solamente, como lo comentaba, de salud de Israel, sino también porque es lo que le dan a su familia, porque ellos compran eso y se lo dan a su familia. ¿Cómo opera la mente del usuario, del consumidor? Sí, bueno, es muy interesante. Los humanos tenemos la misma maquinaria de nuestra mente, de nuestro cerebro, por muchísimos años. Ya desde que se originaron los Homo sapiens hace 300,000 años, desde ahí la evolución de las herramientas que tenemos de nuestro cerebro genéticamente son las mismas, las que nos pusieron, las que son las adaptaciones para la sabana africana. Pero ahora vivimos en un ambiente tan radicalmente diferente y tenemos el mismo cerebro de antes. Lo que sucede en este ambiente es que, bueno, los fraudes siempre han existido. Por eso históricamente se formó la FDA
para poder controlar todos estos fraudes de que decían, no, esta medicina, este aceite, este componente te va a ayudar y te va a curar del cáncer, de esto, del otro. Entonces, por eso se formaron las organizaciones que lo controlan. Lo que vemos en el Internet es que es una herramienta de propagación de información más ilimitada e incontrolada y llega a personas susceptibles. Y sobre todo, al hacer el neuromarketing, están dando esa información a las personas que son más vulnerables a comprarlos a través de la segmentación, a través de la psicología, las personas que son más impulsivas, las que compran cosas menos científicamente aprobadas, se les manda ese marketing y ellos son más probables a comprarlo. Son víctimas del algoritmo. Son Catrina, víctimas del marketing. Catrina, una pregunta. Las plataformas digitales en promedio están manejando 5,000 datos nuestros a través del neuromarketing. Israel comentaba una cosa muy cierta, sobre todo cuando hay pérdida, cuando hay miedo. El miedo se está convirtiendo en un factor muy importante para la venta de este tipo de productos hoy en las redes sociales. Sí, el miedo es algo que se usa en para muchas estrategias. Tenemos diferentes partes del cerebro. El lógico, el que nos ayuda a tomar decisiones controladas, lógicas, con pensamiento intelectual, bien tomadas, que es por lo que pensamos que nos especializamos los humanos, es solo un pequeño porcentaje. Y lo hacemos cuando estamos en unas condiciones más relajadas. Pero cuando se nos inflicta el miedo, la polarización y todas estas emociones que afectan nuestro sentido de protección de vida, usamos más el cerebro emocional y el cerebro reptiliano, que nos hace tomar decisiones basadas en emociones, descartando la lógica. Somos más impulsivos, que eso se usa para muchas diferentes estrategias. Lo usan para el social engineering, en los phishing attacks, y también, bueno, se usa muchas veces en el marketing, ya sea desde hace mucho tiempo cuando lo hacían en la televisión, para muchas personas, en bulk, como se diría, pero ahora es más específico. Se le manda los estímulos precisos a las personas precisas de acuerdo a cómo vayan a responder. Entonces es una herramienta mucho más efectiva y afecta mucho más a las personas. Bueno, esto que me está diciendo entonces se me hace que es como parte de los algoritmos de las programaciones y definitivamente, pues, en análisis que me deja, después de, como dice Esther, de tanta información que manejan, es tal vez de miedo, tal vez incluso no de miedo, sino como de no saber qué puedo hacer, de una inseguridad. Bueno, Esther, no sé cómo lo puedas plantear mejor tú este concepto, porque yo lo que estoy escuchando es una inseguridad en las redes y que la verdad son peligrosas. ¿O tú cómo lo ves, Esther? Sí, bueno, lo que pasa es que aquí hemos tenido especialistas que nos han hablado mucho acerca del tema de tener una responsabilidad en el manejo de nuestros datos, de no volcarnos en una adicción a las redes sociales. Este programa de Transmedia lo que buscamos es que el cibernauta tenga acceso a información como la que ustedes nos dan. Pocas personas en realidad conocen el tema de neuromarketing. El neuromarketing es aprovechar a través de las redes sociales cuando tú das un like, cuando tú le dices me gusta esta película o cuando te pones una sonrisita con emoticones, o sea, todo esto está registrado. Hay gente que tiene a través de servidores en las plataformas digitales una serie de datos tuyos. Brittany Kaiser, del escándalo de Cambridge Analytica, la deben recordar, pues nos habla de este tema, de que las plataformas digitales en realidad hablan de cómo manejan nuestros datos y ganan dinero a través de nuestros datos personales. Y bueno, ahí yo pienso que más que miedo hay que tener responsabilidad y el conocer, el leer los contratos de las plataformas, que poca gente lo hace. Y en el caso en particular, Israel, tú lo debes de conocer muy bien este tema, se llega a dar incluso acoso a través de la manipulación. Sí, no, mira, y mira, en esto, Esther, yo he sido promotor de la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, no solamente en México, pero también en los demás países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, etcétera. Pero para eso necesitamos un marco jurídico que emane de los hechos que vivimos en esta actual sociedad tecnológica y digital. Algo de lo que nos preocupa mucho en la comunidad de inteligencia, y lo vimos,
en Estados Unidos con las protestas de George Floyd es cómo a través de las redes sociales ya se hacen movimientos de ingobernabilidad, de insurgencia, inclusive linchamientos de personas a través de redes sociales por rumores falsos, por noticias falsas, que pues ya utilizan, como bien lo dijo la doctora Kostiuquina, las emociones negativas del miedo, la incertidumbre, el coraje. Entonces, basta ver que en una falsa noticia digan, esta persona es un violador, llega a un pueblo y literal, lo linchan en el pueblo, porque se da a través de esa red social que utilizaron las emociones negativas. Las emociones negativas siempre van a disparar en la parte emocional del cerebro acciones o van a conllevar a las personas a tomar acciones, porque actúan bajo el miedo, bajo el precepto reptiliano de correr, pelear o sobrevivir. Entonces, ahí la parte cognitiva completamente queda descalificada. Después, el comportamiento individual se pierde en ese comportamiento colectivo y lo vemos, por ejemplo, en el linchamiento. Cuando en una red social sale una noticia falsa de una persona, esa persona la empiezan a golpear, le empiezan a aventar piedras, la responsabilidad moral y ética de un individuo se pierde en la colectividad. Cuando la persona pierde la vida, pues nadie se siente culpable de quién perdió la vida, porque todos contribuyeron, pero de una manera pequeña. Entonces, lo que vimos en George Floyd, en las protestas, que se dieron en Washington, en todos Estados Unidos, pues fue un proceso similar. Si tú haces un recuento de hechos, de los videos de las protestas, como inicialmente una persona empieza a dañar una patrulla. Después, 2, 3, 4, 5 personas, hasta que ellos son 20 personas y voltean a la patrulla y le prenden fuego. Es donde el comportamiento individual se pierde con el de la colectividad y esas decisiones agresivas pues se vuelven fuera de control. Pero todo eso nace de una organización subversiva de polarización que se da en una red social. Y eso es precisamente el gran riesgo que tenemos, y lo vimos con la primavera árabe, lo vimos también en Siria, que así empezó la guerra civil a través de las redes sociales, lo vimos con Otto Pérez Molina en Centroamérica, bueno, inclusive también en el Brexit. Entonces, aquí dos cosas nos dejan sumamente preocupados. Uno, los efectos adversos de los avances tecnológicos y la adaptación de estas tecnologías a una velocidad impresionante sin medir las consecuencias y los riesgos que existen en el usar estas tecnologías. Segundo, hay una falta de un marco jurídico que regule y que legisle el comportamiento de los individuos en sociedad en este quinto dominio que es el ciberespacio. Entonces, como que todavía tanto legisladores como el Poder Judicial, Ejecutivo, no entendemos el total de esta tecnología. ¿Y por qué? Eso es natural. La tecnología avanza a la velocidad del Internet y las leyes avanzan a la velocidad del siglo pasado. Entonces, hay un desfase entre el conocimiento, el riesgo y, bueno, los hackeos que se han dado como en Pemex, en el sistema de pagos electrónicos interbancarios, pues actualmente no hay ley que diga que eso se puede perseguir. Entonces, de acuerdo a los preceptos constitucionales, sabemos que, bueno, el delito es un acto u omisión que sanciona la ley penal, pero cuando no hay una ley que tipifique esa conducta, pues literal, lo que no está prohibido explícitamente, pues está permitido implícitamente. En el lado de las redes sociales como plataformas de subversión, de insurgencia, de ingobernabilidad y anarquismo, bueno, tenemos el artículo constitucional número 33 que habla de la libre expresión de pensamiento. Entonces, hay un nuevo concepto jurídico que se llama la ley como herramienta de guerra. Y el ejemplo típico aquí es, por ejemplo, en Estados Unidos, Donald Trump quiso suspender el uso de TikTok y de WhatsApp, pero no pudo porque de acuerdo a la enmienda número 1 de Estados Unidos, pues eso atacaría la libre expresión de pensamiento porque tienes 4.8 millones de chinos y chinoamericanos que utilizan esta plataforma como comunicación y medio de libre expresión de pensamiento. Pero por otro lado, en China sí se prohibió el uso de Facebook y de Google porque allá la ley es autoritaria, es un totalitarismo. Ajá.
Y lo que estamos viendo ahorita entre Estados Unidos y entre China es una carrera armamentista, pero en el ciberespacio, por adquirir la supremacía tecnológica. Desde antes del COVID lo vimos. Estados Unidos y China ya traían una guerra comercial, ya tenían ahí una batalla entre quién iba a tener la supremacía tecnológica, porque el nuevo colonizador de este mundo es quien tenga precisamente el control de la tecnología, el control del Internet. Entonces, ahorita con el 5G, con lo que estamos viendo del COVID, con el uso más activo de tecnología, pues eso genera el mayor activo, que son los datos. Los datos hoy por hoy en esta economía es el activo de más valor. Y bueno, no se diga que las criptomonedas van a reemplazar las monetary policies tradicionales de lo que eran los bancos centrales. Y vamos a ver lo que pasó con Netflix versus Blockbusters, Uber versus los taxis, Airbnb versus los hoteles. Bueno, las criptomonedas van a reemplazar los esquemas tradicionales, convencionales de la política monetaria. Y bueno, ya ahorita en China también se preparan con lo que va a ser el uso de los pagos electrónicos, lo que le conocen como el Digital Currency Electronic Payment, DCPE. Entonces, bueno, para no expandirnos tanto ya en ese tema, porque ese creo que vale la pena para un solo espacio, para un solo programa, pero nada más para enfocarnos un poquito más, y en el tema a mí que me está llamando la atención, o lo que yo quiero enfocar este programa, es la seguridad para los usuarios, y porque ahorita hablaste de lo que son los usuarios de las plataformas de redes sociales. Yo ahí también veo una guerra, que es la guerra de los likes, la guerra de quién tiene más usuarios, la guerra de cuál es la plataforma con mayor impacto. Desafortunadamente, sabemos de que el impacto de TikTok fue demasiado rápido, pero por lo mismo fue considerado peligroso. Yo la pongo como una pregunta para los dos, así como una pregunta nada más de opinión. ¿Creen que deberían retirarse los likes de las publicaciones? ¿Y creen que debería quitarse la posibilidad de comentar a las publicaciones? O sea, atentaría a la libre expresión tal vez, pero sería una herramienta o un elemento para poder seguir siendo usuario y teniendo un control de ellas. ¿Cuál es su opinión de ello? Y le pregunto a los dos abierto, porque una cuestión es psicológica y otra cuestión es, pues, tecnológica. Por favor, Catrina. Mira, sí, la verdad es que esta es una nueva herramienta, es un nuevo dominio que descubrimos y está para quedarse, es nuestra nueva realidad. Si se cierra, por ejemplo, el TikTok, va a aparecer otro. Si el Facebook ya sale de moda, va a salir otro. Ya probamos el beneficio que nos da. Los humanos tenemos, una de las necesidades básicas que tenemos es el socializarse, y estas herramientas resulta que proveen el estímulo adecuado que nosotros necesitamos. Nos facilita la socialización y en cantidades grandes y fáciles de alcanzar. Entonces entra la estimulación de nuestro cerebro en el sistema de reward del beneficio. La recompensa. Y al activarse eso, hay el componente de adicción. Queremos seguir y seguir usándolo. Entonces, si comparamos esta herramienta y este mundo digital como a las herramientas que se habían inventado antes, por ejemplo, algo muy simple es el cuchillo. Cuando se descubrió, primero, bueno, vieron que hay la posibilidad de hacer cosas muy útiles como cortar la carne, ayudar a construir más herramientas, y el cuchillo lo puedes usar para cortar la lechuguita, o si la das a una persona que no lo sabe usar, como un bebé, por ejemplo, se causará daño corporal. O si lo das a una persona que tiene problemas psicológicos, lo usaría para hacer daño a otras personas. Pero el hecho de que esto suceda no significa que vamos a esconder todos los cuchillos y desaparecerlos. Lo importante es saber utilizar esta herramienta, porque la verdad es que está para quedarse. Si no es el uno, es el otro.
Tiene que ser un trabajo en equipo. Necesitamos, bueno, lo más importante es nuestros líderes que nos ayuden a protegernos porque ellos tienen una visión más grande, han visto más cosas que suceden en otros países, en el mundo, y tienen acceso a crear leyes para proteger en grande a la población general. Después tenemos que tener a las personas que manejan estas herramientas. Por ejemplo, recientemente Facebook está transicionando no solo en bloquear contenido explícito de violencia, pero también está bloqueando y entrando en controlar mejor los sites que promueven, ¿cómo se llama? No la violencia, sino conspiracy theories. Porque estamos viendo que esas conspiracy theories, los sites que los están promoviendo son una fuente de desinformación digital que produce a violencia real. Entonces, como ya hay más evidencia de que esta acción de estas personas está causando cosas reales, ya se puede controlar más. Y por último, cada individuo, cada usuario de estas herramientas tiene que saber cuidarse, así como tenemos en la cocina los cuchillos y los papás saben cómo usarlos y le explican a los hijos cómo hacerlo para que sea más seguro. Igual, cada uno tenemos que tener la responsabilidad de ser un usuario informado. Hay que conocer qué es lo que pasa, oír cuáles son las consecuencias. No solo los beneficios que nos gusta, pero también qué es lo que nos puede causar daño. Y al saberlo tenemos que poner los settings que están disponibles, pero hay que usarlos. Y eso está en nuestras manos. Efectivamente, y yo para cerrar en esa parte, yo diría que hay dos cosas, el uso de la tecnología versus el abuso de la tecnología. La tecnología no es mala, la tecnología es buena. Los que tienen responsabilidad ética y profesional somos nosotros, los humanos, los usuarios, los que cometemos esas faltas. Como bien lo dijo la doctora Kostiuquina, yo pienso que toda esta tecnología nace para hacer la vida más fácil, para hacernos más efectivos, para compartir el conocimiento, para poder aprender. Ahorita las clases pueden ser digitales. Ahorita yo puedo tomar una clase desde Ciudad de México hasta Oxford, hasta Cambridge, hasta Massachusetts, etcétera. Son herramientas que las hicimos con buena fe, con buena voluntad para el desarrollo positivo y progresista de la humanidad. Pero siempre va a haber mentes malas, en una sociedad hay de todo. Hay gente que no va a usar la tecnología, pero va a abusar la tecnología. Entonces, lo único que tenemos que hacer es crear marcos jurídicos que regulen el comportamiento de las personas en esas plataformas digitales. Respetar lo que es el derecho a la libre expresión de pensamiento, a la opinión, pero también tener un mensaje de discusión positivo, colaborador, no de agresión, no de difamación, porque eso sí cuesta vidas. Eso sí cuesta violencia en la sociedad e ingobernabilidad. O sea, eso es lo que estamos viendo. Entonces, la responsabilidad es una responsabilidad compartida entre el gobierno, que son los gobernantes, los que nos gobiernan, entre los usuarios, que son los que utilizan la tecnología, y entre los dueños de la tecnología, que son como Google, Amazon, Apple, que todos estos tres partes, o sea, esta responsabilidad compartida es precisamente gobierno, sector privado y usuarios. Y creo que si trabajamos en ese marco jurídico, en esa concientización ética, profesional y moral, pues vamos a tener una buena conducta cívica digital. Oye, Israel, fíjate que, bueno, ya hiciste el resumen perfecto de los 3 puntos. Yo iba a tocar el tema de que las plataformas sociales efectivamente tienen que tener un tema de responsabilidad social, que hoy carecen totalmente de esto, pero se están empezando a enfrentar a la sociedad, a estas personas como abogados, como juristas, que de pronto ven que se están vulnerando derechos humanos. Y tenemos el caso más cercano de Google, ahorita en Londres, están enfrentando Google un caso donde los demandan 5 millones de niños británicos, están demandándolo por el mal manejo y sus papás por el mal manejo de usos de datos de infancia. Es un proceso bien interesante que podremos seguir y en el mundo entero. Platicábamos con el doctor Cipitani en el programa pasado y nos decía que también en Italia se están viviendo ya procesos donde se están empezando a hacer sentir a las redes sociales que tienen que tener una responsabilidad social. Hiciste el resumen perfecto. Me parece que para este programa aportamos a los cibernautas el poderles decir que sí es un trío, que como sociedad podemos lograr que la tecnología la veamos del lado amable y que efectivamente logremos equilibrar
entre lo jurídico, lo social, lo educativo, el poder tener los mejores beneficios de la tecnología. Yo les quiero agradecer por este programa. Están invitados al Transmedia 8 y al 9 porque tienen muchísimo que compartirnos de su conocimiento, pero por lo pronto les agradecemos en este. Muchísimas gracias, Israel, Catrina, gracias. Muchísimas gracias también y pase muy buen día. Hasta luego. Bernardo y Esther, para mí fue un gusto estar con ustedes, con su audiencia y compartir este conocimiento. Y bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, en @Israel G. Reyes. Y @Dr. Costiquina /MD. Gracias. Transmedia, comunicación digital.